Llegamos al episodio 600, entonces para festejar, mi amiga Andrea Botero me va a entrevistar. Buenas tardes, Mari. Qué alegría estar aquí contigo celebrando diseño y diáspora. Y no sé, me parece muy simpático que querramos celebrarlo entrevistándote a ti, porque usualmente los oyentes de este podcast te escuchan haciendo preguntas y esta vez vamos a hacerlo un poquito al revés. Vas a contestar. Soy tu víctima. Eres mi víctima, precisamente. Muy bien. Me acuerdo mucho de la época cuando empezaste a pensar, cuando estabas haciendo la radio comunitaria y deciste, ve, ¿yo por qué no vuelvo un podcast? ¿Hace cuántos años fue eso, Mari? ¿Cuándo se te ocurrió? Hace más de 6 años, hace como 6 años Más y de medio. 6 años y medio haciendo 600 episodios. ¡Qué maravilla! Así que estamos publicando casi 100 por año. Porque el primer año solo publicábamos una vez por semana. Y ahora empezamos ya hace, yo creo que más de 5 que publicamos todos los lunes y todos los jueves. Bueno, yo creo que también la magia está en darle continuidad, pero a la vez considerarlo como una artesanía, ¿no? Como le ponemos como mucho cuidado a cada episodio y también y sobre todo a elegir con quién, a quién voy a entrevistar. Claro. ¿Y quiénes escuchan Diseño y Diáspora? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué saben ustedes, el equipo de quienes escuchamos? Bueno, yo sé que lo recomiendan en 60 universidades y la gran mayoría son menores de 44 años y vienen de Argentina, Colombia, México, España y Estados Unidos. No sé mucho más, pero algunos se conectan conmigo y me cuentan cómo les sirvió el podcast. Entonces, por ejemplo, algunos de esos mensajes usé en el episodio 500, que me mandaron muchos mensajes de felicitaciones en ese momento. Y también a veces voy a eventos y algunos de la audiencia me conocen por el podcast, obviamente, y vienen a charlar. Y lo que me di cuenta es que no todos son diseñadores y muchos de los que me sigan son de esos diseñadores que vienen de otras disciplinas. Eso me encanta. Claro. Alguna vez mencionaste que tienes alrededor de 6,000 personas por mes escuchando el podcast. O sea, hacen algún seguimiento, revisan las plataformas que tienen, ¿cómo? Sí, de vez en cuando miro las estadísticas, pero no cambian muchísimo, ¿no? Hubo meses que llegaron a 10,000 y otros que podemos estar en 4,000, pero más o menos el promedio son 6,000 escuchas por mes. Y también a mí me gusta esto de no decir que entrevisto a diseñadores y diseñadoras solamente, porque no todos trabajan, o sea, todos los que entrevisto trabajan en diseño, pero no todos tienen como formación de diseñadores, ¿no? A veces vienen de otras profesiones y no quieren ellos mismos llamarse así. Claro, a mí de esto me parece muy bonito, pues eso, que somos una comunidad muy grande, 6,000 personas, alrededor del diseño. Y es una comunidad inclusiva, como tú misma dices, no todos son diseñadores, pero todos trabajamos alrededor del diseño. Cuando piensas en eso, ¿cómo piensas sobre los temas? ¿Qué temas trata Diseño y Diáspora para ti? La verdad que los temas son un montón, ¿no? Yo me di cuenta que tengo como 70 listas diferentes de diferentes temas, ¿no? Pero hay cosas de diseño feminista, diseño sostenible, diseño en transición, diseño y paz, juegos, inteligencia artificial, creatividad, políticas públicas, ciencia. O sea, hay muchos temas diferentes y hay momentos en que me copo y me intereso con un tema especial. Por ejemplo, últimamente uno de los temas que fue eje en el podcast fue el tema de los juegos, que ya hice como 4 diferentes series. Sí, y lo ves como desde muchos ángulos, o sea, haces un barrido supremamente. Yo creo decir que en este momento tú en el mundo hispanoparlante y un poco el portugués hablante, eres una de las personas que tiene una de las mejores mapas de lo que ocurre en el diseño. Por lo menos soy una de las personas que más escucha a otros diseñadores, ¿no? Hay
hay otros que harán otro tipo de mapas y otros tipos de como maneras de leer el diseño, ¿cierto? O sea, yo me dedico a escuchar y a escuchar a otras personas trabajando en diseño. Soy muy sistemática, entonces por eso también le pongo mucho cuidado a esto de catalogar, de etiquetar los episodios, de que justamente para tener un archivo oral de diseño, ¿no? Sí, de eso me gustaría que habláramos un poquito más adelante, porque creo que es una de las lindas dimensiones de diseño y diáspora. Pero antes, y para llegar a eso, por ejemplo, porque te lo he escuchado decir muchas veces, que para ti hacer el podcast es una herramienta de investigación. Entonces me gustaría que elaboraras esta idea para que los que escuchan podcast entiendan un poquito más como esta motivación profesional, digamos, como de la minucia que tienes. Bueno, porque yo pienso que hacer investigación se puede hacer como de diferentes formas y que la investigación académica tiene esto de que se como sobrevalúa el tener un artículo académico publicado en una revista. Y para mí el podcast es también una manera de hacer investigación, ¿no? Y yo investigo a través del podcast. No solo es un podcast de difusión, ¿no? Donde la lógica es como vanagloriar a una diseñadora y transformarla en una superheroína, sino más bien explorar un tema a través de entender el trabajo de esa persona o de varios. Por ejemplo, en las series, donde yo hago una serie sobre salud y diseño, que ya debo tener publicadas como 50 diferentes entrevistas. Entonces, es una manera de indagar el tema y yo creo que una buena diseñadora tiene que ser también una buena investigadora. Claro, a mí lo que me llama la atención de esto también es que, claro, para hacer diseño tienes que ser un buen investigador, pero digamos, para hacer investigación, creo que tú no puedes quedarte solamente con eso. Y creo que esta dimensión es evidente en el podcast porque tú estás haciendo tu investigación, pero la estás compartiendo. De alguna manera la pones acá para que también todos nos beneficiemos y podamos mirarte a ti pensando. Eso me parece muy bonito. Bueno, es una manera de hacer investigación muy transparente, ¿no? Porque de alguna manera estás mostrando la cocina. En general, muchísimos investigadores se basan en entrevistas para hacer investigación, por ejemplo, en las ciencias sociales, pero no te muestran la entrevista cruda, no te muestran las dudas que puede tener la persona que está entrevistando o el énfasis que pone en algunas cosas. Sí, no, pero yo estoy pensando, digamos que también cuando eres haciendo investigación en diseño, tú vas y miras cosas, después haces el diseño y nunca compartiste la investigación. En tu caso me parece que es también, pues es diferente. Tú estás a través del podcast, creo, investigando mucho también para tu práctica profesional, para las cosas que diseñas y lo compartes con nosotros. Y es así y a la vez me parece que una buena investigadora tiene que aprender a escuchar y que ese es el primer paso en ser investigadora. Cuando uno hace un taller de codiseño, cuando uno hace una entrevista, cuando uno forma parte de un panel como investigadora, también tenés que escuchar al otro y esa es parte de la práctica que estamos acá como entrenando y hacer un podcast te beneficia a esa práctica que se necesita como investigadora en diseño. Para la escucha. Entonces, me gustaría que para que aprendiéramos un poquito de cómo tú misma desarrollas tu escucha, le contaras aquí nos contaras a todas las que escuchamos diseño y diáspora, cómo es hacer un episodio de diseño y diáspora, porque escuchamos la cocina de las charlas, pero cómo es la cocina de tener este archivo tan grande, de pensarse los temas, etcétera, etcétera. Bueno, a veces empiezo por un tema y busco a una persona especial que quiero que hable de ese tema, o puede ser al revés, ¿no? Que alguien me recomienda entrevistar a una persona y me encuentro con un tema nuevo. Leo sobre su trabajo porque les pido siempre que me manden material sobre lo que quieren hablar, sobre lo que los apasiona en ese momento. Tengo que hacer eso porque puede ser que el material que esté online no sea el que más les interese en este momento. Entonces no valga la pena hablar de eso que no esté actualizado lo que yo encuentro. Después entrevisto a la persona,
leo las notas que tomé durante la entrevista, después hago algunas preguntas, improviso otras preguntas, pero todo el tiempo estoy muy atenta en la entrevista. Eso me gusta mucho de entrevistar, porque tengo que estar como con todos los sentidos y las antenas paradas para que no se me pasen cosas, para poder hacer preguntas basadas en lo que me están diciendo y entendiendo lo que pasa entre líneas. Por ejemplo, hoy me pasó que estaba escuchando una entrevista que hice y dije, uy, qué rápido que estoy pasando de tema en tema. Se ve que había preparado demasiadas preguntas y no estaba como escuchando realmente lo que el otro me estaba diciendo. Y eso, a pesar de que tengo mucho entrenamiento, aún todavía me pasa, evidentemente. Después escribo la introducción, ¿no? Que basé en las notas que tomé, y en general relaciono lo que escuché con mi trabajo, con lo que me preocupa en ese momento, ¿no? Lo que me llamó la atención, lo que aprendí de esa persona. Y en cada episodio, como hago ese trabajo de pensar cómo me sirve a mí lo que esa persona a quien estoy entrevistando me está diciendo. ¿Cómo podría usar este método? ¿Cómo podría implementar algo de todo esto en mi trabajo? Y esas reflexiones para mí son como un trabajo meta, ¿no? Lo que me hace estar bien activa en mi práctica como diseñadora. O sea, estoy como pensando en mi trabajo a través de lo que escucho del otro. Y también entendiendo, ¿no? Como mejor mis errores. Después grabo esa introducción, editan el episodio en Argentina, 2 maravillosos editores de sonidos, a los que les pago por eso. Escucho la entrevista, extraigo las frases claves para las redes. A veces digo también, o sea, les doy alguna idea de cómo cambiar algo de la entrevista, pero en general, como ya trabajamos hace muchos años juntos, están bien las entrevistas que me entregan. Los tienes entrenados al equipo. Muy bien, ya. Sí, y ellos me tienen entrenada a mí, ¿no? Porque me retan si grabo mal. Sí. Fue un entrenamiento mutuo. Después publico la entrevista y comento en las redes, ¿no? Como para mí es muy importante esto de seleccionar las frases claves de cada entrevista. Y después cuando tengo varias sobre el mismo tema, hago una lista y a veces planeo una serie como ya desde el principio, ¿no? Como de antemano. Digo, bueno, ahora voy a hacer una serie porque sé que quiero indagar sobre un tema. Y cuando el tema ya me apasiona soberanamente y me encanta y quiero saber más, entonces escribo un libro. Y a veces 2 del mismo tema, como por ejemplo en el caso de salud, que hice 2 libros sobre diseño y salud. Hay 4 libros. Hay uno sobre diseño y territorios, que son las colaboraciones de diseñadores con comunidades indígenas o afrodescendientes. Hay 2 de salud y hay otro más sobre los laboratorios de innovación, o sea, sobre el diseño en el sector público. ¿Por qué crees? ¿Por qué son tantos los episodios y las series alrededor del diseño y el gobierno y la innovación pública? Y porque durante 7 años fui funcionaria pública en el gobierno de Finlandia y ahora sigo trabajando en el sector público. Entonces hice muchos episodios en relación a eso, ¿no? O sea, también porque creo que si vamos a innovar y queremos tener impacto, necesitamos abrir más puertas para el diseño. Y el diseño en el gobierno tiene muchas posibilidades, ¿no? Primero porque se puede trabajar para todos y para todes, porque los servicios, las leyes, todo lo que hace el gobierno no es para sus clientes, ¿no? Sino para todos los que viven en el territorio y no solo para los que lo pueden comprar. Eso es una gran diferencia. Y entonces tenemos que pensar en diseño accesible, inclusivo, sin dejar a nadie afuera. Eso es algo que siempre defendí y por eso sigo trabajando para el sector público y no me creo esa que para ser una diseñadora exitosa tengo que tener mi propia marca de sillas o de lámparas y venderlas en el barrio hipster de mi ciudad. Eso no es el diseño que nos va a ayudar, sobre todo no en este momento. Y ese no es el diseño sobre el que queremos escuchar más. Queremos escuchar sobre diseño emergente que sucede en algunos rincones y sabemos poco. Queremos escuchar sobre el diseño desde cooperativas, en ONGs y en el sector público también. Ese tema me resuena mucho, de poder pensar esto, por ejemplo, en relación a lo que haces y cómo has usado, yo creo, este podcast para tu propia práctica profesional es muy lindo, pero también hay algunas cosas que no son relacionadas con tu trabajo.
Por ejemplo, no sé, la serie del juego. Sí, totalmente, porque con el podcast experimento, ¿no? Tengo un trabajo donde tengo que estar muy en foco y tengo que demostrar todo el tiempo el valor del diseño en un ámbito nuevo, porque yo como diseñadora siempre trabajé en lugares donde si no era la única diseñadora, éramos las dos únicas, ¿no? Entonces, el podcast me da un poco de aire, es como mi arenero para hacer cosas de una manera diferente. Entonces, a veces hago series en relación a mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este momento trabajo en ICOS, que es el Sistema Integrado de Observación de Carbono, y este año pude hacer una serie sobre infraestructuras, infrastructures, porque la hice en inglés. Y a través de este tipo de entrevistas hago accesible la investigación de diseño, ¿no? Como usando un formato que es un poquito más ameno como el podcast. Y sí, definitivamente yo quería saber en ese momento qué otros investigadores en diseño y qué otros diseñadores estaban trabajando adentro de las infraestructuras de investigación o trabajaban en relación a infraestructuras y querían contarme qué es lo que investigaban en relación al diseño. Entonces, ahí hice eso. Pero bueno, pero si no, o sea, si no también el podcast es lo que me da aire y me deja como pensar en otras cosas que no sea el dióxido de carbono, en mi caso. Claro, pero a mí me parece que esa dualidad, o no, esa doble función que te permite explorar tu trabajo, tu práctica de diseñar, pero también te permite jugar con ella. Es muy linda y creo que los oyentes la escuchamos, la apreciamos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, después de hacer 4 series sobre juegos, ahora como no se me cae una pestaña cuando pienso que puedo ofrecer hacer un juego como parte de las actividades que hago en mi trabajo. Digamos, como me da a mí misma, me doy coraje a través de investigar un tema. Entonces, necesito escuchar mucho como para armarme de valor y a la vez saber argumentar adentro de mi organización con herramientas que valgan la pena y mostrar, mira, hay juegos que se usan en estos contextos que también son juegos serios. O sea, bueno, lo tengo que poner en contexto para que también tener el visto bueno de los demás y que, claro. Ejemplos, etcétera. Sí, creo que también a través de este trabajo de compartirlo, pues también nos das coraje a los que te escuchamos. Y otros, y sé, por ejemplo, que también has hecho series con otra gente, con otras personas que trabajan y que tienen, digamos, como una inquietud, pero no tienen el tiempo de hacer un podcast ellos mismos. ¿Por qué no nos cuentas cómo es hacer una serie contigo? Bueno, la realidad es que yo me di cuenta que tengo una audiencia muy amplia y es algo que quiero compartir. Y aparte tengo como un know-how sobre cómo hacer el podcast, que a no todos les interesa. Y también me di cuenta que hay muchos investigadores como vos, que se ponen a hacer una serie, hacen una serie de 5 episodios porque tienen ganas de hacer o sea, como producir contenido de audio, pero después lo escucha muy poca gente. Entonces a mí me parece que esta plataforma que tengo, Diseño y Diáspora, está bueno compartirla con otros. Entonces, en general, hay como otra persona que es mi copiloto que sabe mucho más del tema de lo que yo sé. Entonces, colaboro con gente de Latinoamérica y de España que quiera hacer series. Y la idea justamente es construir una comunidad, ¿no? Que entienda que tenemos que hablar más entre las diferentes disciplinas del diseño. Entonces, si vos me decís a mí, yo quiero hacer una serie con vos, yo te voy a decir, bueno, pero que no sean todos investigadores en diseño como vos, ¿entendés? Queremos gente que esté trabajando en diferentes países, puede ser que algún episodio de la serie sea en inglés o que sea en portugués, y es importante entender que todo el diseño no es tangible, entonces que no quiero hacer, por ejemplo, no sé, si hago una serie sobre futuros, quiero tener algunos episodios donde se hayan hecho productos concretos, pero también que haya otro tipo de trabajo más estratégico o servicios o políticas públicas. O sea, que haya como una mezcla de los diferentes diseños y de los diferentes ámbitos de trabajo y también una diversidad como geográfica cuando busco en cada serie. A veces lo logro y a veces no, ¿no? Porque a veces hay series que son como más
tienen más una perspectiva. ¿Hacia dónde quisieras llevar esta idea de las series? ¿Qué tipo de gente te gustaría que te contacte y diga, Mariana, yo quiero hacer una serie? Bueno, yo creo que cualquiera que esté empezando un proyecto, puede ser un proyecto de investigación o puede ser un proyecto de desarrollo. Las dos cosas sirven, ¿no? O sea, para mí lo interesante es que entrevistemos juntas, que yo me voy a ocupar de la edición, de la publicación y de divulgar como ese trabajo, pero la otra persona se va a preocupar de hacer una buena pregunta en un momento dado para profundizar sobre el tema, ¿no? O sea, mi podcast es un podcast de diseño social y ese diseño social está considerado de manera muy amplia. Entonces, puede ser sobre muchísimas cosas diferentes. A mí me gustaría que se use más como, por ejemplo, como una plataforma cuando alguien está empezando un trabajo de investigación de doctorado. Podía entrevistar, me imagino esa situación, ¿no? De que se pueden entrevistar a 5 personas y escribir un artículo académico sobre esas entrevistas que también se publican en podcast, ¿no? Que la otra persona haga, o sea, análisis y yo me ocupe de que eso esté, o sea, como transparentar un poco más la investigación que sucede y todos sabemos que ese artículo académico va a tardar 2 años y medio en publicarse, con suerte, y en cambio que mientras tanto ese investigador se beneficia porque se hable su red de contactos, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que se entera que está investigando de ese tema. Y aparte porque me interesa especialmente lo que pasa en las universidades. Entonces es algo que sin haber tenido, por ejemplo, una serie especial sobre investigación de diseño, tengo más de 100 episodios sobre el tema porque entrevisté a muchísimos investigadores en diseño. Entonces, quisiera que se hagan, son siempre 5 entrevistas las que hacemos, ¿no? Y después se pueden publicar las conclusiones como un blog o como un artículo, o sea, como lo que sea. Y también pueden no publicarse conclusiones, porque para algunos ya la producción de un podcast es suficiente, depende cada uno, ¿no? Pero la cuestión es esto de poder incorporar el podcast a la investigación en diseño. ¿De qué maneras crees que eso hace la investigación más accesible? Bueno, me pasó que me escribieron varios y me contaron que a veces les cuesta leer artículos académicos de una persona, pero después de haberlos escuchado en mi podcast, les resulta más fácil. O sea, varios comentarios iguales tuve. Porque hay algo de la intimidad de escuchar una charla entre 2 personas que hace que el tercero, el que está escuchándonos ahora a nosotras, a pesar de que estamos acá hablando nosotras solas, se siente cerquita. Y también hay algo de la repetición que se da en la oralidad que hace que sea más entendible, del tipo que de oraciones que usamos son más cortas, el tipo de vocabulario que usamos. Entonces entrevisto a muchos diseñadores en diseño, ¿no? O diseñadores que investigan como parte de su práctica y yo creo que tenemos que aprender de la práctica de otros y documentarlo a través del podcast es una manera de hacerlas más accesibles a otros que prefieren escuchar a leer. ¿No? No todos tenemos tiempo para leer, entonces un montón de gente que nos está escuchando ahora está corriendo, está en el carro, está, qué sé yo, cocinando. Entonces ofrecer contenido con formato de podcast no es lo mismo que poner un lector a leer un texto. Y ahí a mí me parece, yo por lo menos noto mucho porque cuando tú entrevistas, esta manera de escuchar que has aprendido, tus preguntas van mucho a pedirle a la gente, pero dame un ejemplo, sé más específico, o sea, todos cuando hablamos a veces nos vamos por entre las ramas, pero tú les preguntas siempre, pero ¿eso qué es? ¿Qué significa? Eso me parece que ayuda mucho. Bueno, hay como varias cosas en esa pregunta que me haces. Una que tiene que ver con la claridad, ¿no? Todo el tiempo yo estoy pensando en que si, por ejemplo, la persona dijo un acrónimo, que lo abra, ¿no? O que habló con una jerga de Colombia, que me explique lo que es, porque hay veces sé lo que es, pero igual sé que alguna parte de la audiencia no lo va a saber, entonces siempre está bueno como abrir esas cosas. Y después está lo otro que tiene que ver con que los diseñadores, aunque muchos de nosotros estemos trabajando con lo intangible, como las políticas
públicas o como los servicios, aún así venimos de lo tangible. Y cuando estamos hablando, si nos referimos a casos concretos, es más fácil seguir la conversación. Si nos referimos a ejemplos concretos. Entonces me parece que, bueno, nunca quise hacer una conversación completamente teórica y aparte porque, o sea, me parece que es la manera como de bajar la tierra y de hacerla como digerible, ¿no? Mostrar ejemplos, sí. Muy bien. Ahorita que estamos hablando sobre las jergas y las traducciones y todo, me gustaría que nos contaras, pues nosotras estamos acá en Finlandia, para los que no saben, pero tú estás haciendo un podcast que está en castellano. ¿Por qué? Hay muchas razones. Yo creo que es un abrazo al sur, ¿no? Vivo en Finlandia hace 25 años, igual que vos. Pero me interesa escuchar lo que pasa en otros territorios, ¿no? Estudié mucho en inglés y no tenía muchos referentes del diseño contemporáneo en mi región. Creo que si queremos un diseño decolonial, no es una cuestión de decirlo, sino también de escuchar las voces de los que trabajan en el tema. Y sobre ese tema, en Latinoamérica, hay muchos que valen la pena ser escuchados. Y con ellos y ellas charlo, ¿no? Y también escribí varios libros de entrevistas y se trata de esto, ¿no? De amplificar las voces del sur global, de darles el micrófono a muchos que normalmente no escuchamos. Eso también me lleva a pensar que, claro, en este trastegar tuyo por crearte referentes, por enterarte, pues tú llevas 6 años haciendo, creo que uno de los archivos orales de historias de diseño más grandes que hay. ¿Vale la pena el esfuerzo? Totalmente, ¿no? Creo que el arte de escuchar regala alegría y perspectiva. Así lo dice Julia Cameron y me encanta su frase. Diseño y Diáspora es en este momento el archivo más grande de historias de diseño y mi trabajo es producir contenido y archivarlo, ¿no? Encontrar las categorías, ofrecer un chatbot, por ejemplo, como el que tengo en la página, no sé si te diste cuenta, pero tengo un chatbot. Todavía no lo he visto. Ay, funciona muy bien, mira. Al principio estaba muy frustrada, me daba una tirria terrible, pero ahora desarrollamos el chatbot con Diego López Castán y juntos exploramos mucho cómo podía ayudar y qué es lo que tenía que contestar, ¿no? Bueno, trabajo mucho para poder encontrar las entrevistas y también me ofrezco que me pregunten cuando están buscando material porque sé que no es fácil encontrar y navegar entre podcasts. Ese es el gran problema del contenido en audio, ¿no? Pero muchos prefieren el chatbot que a conectarse directamente conmigo, por eso lo desarrollamos y bueno, es un experimento que por ahora está funcionando porque la gente le pregunta cosas y lo más importante es que también me entero de lo que está buscando y cómo lo busca. Claro, el otro día, por ejemplo, alguien, porque leo las conversaciones, obviamente, entonces alguien le preguntaba qué tenía sobre anime y me dije, uy, mira, no tengo nada. No tengo nada, claro, es muy interesante, es una buena manera también de pensar, de co-crearlo con los que te escuchan, poniéndoles atención también, escuchándolos por ese medio. Y de entender, ¿no?, lo que falta, que es parte de diseñar, ¿no? Entender quién está buscando qué cosas. Obviamente también hay cosas que no voy a producir porque tampoco es que voy a salir corriendo a buscar a alguien que haga anime, pero me parece que es algo que yo sé que después va a salir solo y voy a ir encontrando cómo hacer algo que me interese al respecto. ¿Te sientes famosa, Mari? No. Bueno, sí cambió tu práctica a hacer el podcast. Bueno, soy anfitriona de eventos y paneles, ¿no? Muchas veces porque me inviten a dar charlas a congresos y eso es muy lindo. Y también, en general, cuando me invitan a dar una charla, propongo moderar un panel, ¿no? Con los expertos y las expertas locales, porque eso no me gusta ir solo a escucharme a mí y ese panel muchísimas veces lo publico después como un podcast, ¿no? Porque quiero motivar nuevas conversaciones.
Pero no, hago un podcast que es un podcast de un nicho muy selecto de diseñadoras y me parece que, por suerte, no soy famosa. Julia Cameron dice otra cosa que a mí me encanta también, que dice que cuando nos escuchamos y prestamos atención, la recompensa es sanadora. Y a mí me parece que entiendo más sobre mi práctica al escuchar a los demás. Me siento como, en ese sentido, como, bueno, esto es lo que yo hago, esto es lo que los demás hacen. O sea, como puedo hablar mejor de lo que estoy haciendo porque lo entiendo más a partir de prestar atención a los otros. Y eso me parece que es como una práctica sana. Sana. Aquí ahorita hablando de tu práctica profesional, no sé si la gente que escucha Diseño y Diáspora sabe que tú también, aparte de ser una gran diseñadora profesional que trabaja, que ha diseñado muchas cosas, también trabajaste durante muchos años como profesora y te interesa la enseñanza, lo sé porque lo hemos hecho mucho juntas. También me gustaría que nos contaras un poquito sobre esos experimentos de aprendizaje y de enseñanza que has hecho con tu podcast. Dale, yo creo que uno de los más interesantes es un certificado en diseño y género que hicimos hace unos años. Lo hicimos conjuntamente con las chicas de Más Mujeres en UX, que es un colectivo en Latinoamérica que está en varios países. Y este certificado era gratis, online y asincrónico, o sea que consistía que las charlas, las clases, eran escuchar 2 episodios del podcast por semana y tenían que hacer un resumen visual, contestar unas preguntas y publicarlo en sus propias cuentas de Instagram en ese momento, y si no, teníamos también algunas alternativas, ¿no? Bueno, eso fue increíble porque se anotaron más de 500 personas, produjeron como más de 1000 resúmenes visuales y había como, bueno, al final terminaron 180, que era una cantidad muy grande. Escribí un artículo académico sobre el tema. Si a alguno le interesa, se lo puedo pasar, pero bueno, la gente se quedó súper motivada y nos pidieron mucho que hagamos otros certificados. Entonces, a veces pienso que tendría que volver sobre el tema y pensar en esto de cómo se puede motivar la escucha a través de estos experimentos, ¿no? Que bueno, evidentemente hay gente que le interesa mucho esto de que hagamos cosas con gente que estudia y que no estudia diseño en toda la región hispanohablante, o sea, y que sean asincrónicas, que no necesariamente haya que participar en una clase al mismo tiempo. Y bueno, nada, estoy en eso, en esto de cómo se puede motivar la escucha, porque el hábito de la escucha se entrena. Se entrena, estás diseñando cómo escuchar más y mejor. Sí, yo creo que también es una manera de acercar la educación informal como la educación permanente y a lo largo de la vida, como la que propone el podcast, a la educación formal, ¿no? La que sucede en las universidades y los colegios. Por eso también hago como mucho énfasis en la investigación en diseño y he entrevisto a mucha gente que trabaja en universidades y en la educación formal. Gran parte de tu escucha es gente joven. Eso quiere decir que tenemos también muchos futuros diseñadores formándose, aprendiendo a través de Diseño y Diáspora. ¿Por qué entonces insistes tanto en el tema de la escucha, que es importante? Y bueno, hay mucha investigación acá en Finlandia y también en el mundo que dice que nuestro cerebro funciona mejor cuando estamos en movimiento. O sea que cuando estamos frente a la pantalla y que no nos podemos mover, no nos funciona tan bien. Por eso tu cerebro puede asimilar mejor el conocimiento que viene de un podcast que de un video, porque estás en movimiento mientras lo escuchas, estás caminando o corriendo. Podés no hacerlo, pero la gran mayoría de los que escuchan podcast, o sea, eso es lo que dicen las estadísticas, en general están en movimiento. Y en Finlandia, por ejemplo, se están poniendo trepadoras en las aulas de los colegios primarios para que cuando no puedas resolver un problema de matemáticas, por ejemplo, entonces vayas, te trepes y vuelvas al problema con el cerebro fresquito. Entonces, me parece que bueno, que esto de escuchar y de aprender escuchando es algo
en lo que creo y la investigación, o sea, como sostiene esto, ¿no? Entonces me parece que justamente hay que parar, escuchar, porque la historia está en todas partes. Y escucharnos es el primer paso hacia una sociedad más plural, donde estimulemos un mundo justo y sostenible. Me parece que en estos tiempos donde hay tanta polarización, escucharnos es el primer pasito. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste a todos los que escuchamos Diseño y Diáspora, contándonos un poquito de tu trabajo, de cómo lo haces, de cómo ves, cómo se relaciona el podcast con tu vida como diseñadora y como profe y como persona que eres. Gracias a ti. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño y sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, Twitter, Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.